Bueno, junto con saludar a todos aquellos que estén viendo este video, voy a proceder a exponer el artículo de investigación jurídica que realicé y que recibe el título de ¿Cómo se define la libertad en la Constitución Política de la República de Chile? La libertad es un concepto bastante complejo y que está presente en nuestra Carta Fundamental. El artículo que lo nombra es el artículo primero y luego encontramos una gran presencia del término en el artículo 19 de la Constitución. Eh, Estos son los artículos que principalmente vamos a analizar, a pesar de que en la Constitución se nombra en otras instancias. Bueno, la pregunta introductoria es la misma que del título. ¿Cómo se define la libertad? Eh, y, y voy a analizar los artículos que señalé y de ella se va a desprender una definición de la libertad, porque haciendo un análisis superficial de la Constitución nos damos cuenta de que esta, a pesar de que habla de la libertad, no la define. Por lo tanto, queda como tarea de aquel que lee la Constitución interpretar una definición de la libertad de la cual habla nuestra Carta Fundamental. Bueno, los métodos van a ser, como ya dije, analizando dichos artículos y luego de la definición se va a dar una definición prematura del término y este nos va a servir para contrastarla con definiciones de otros autores para ver si lo que la Constitución refiere a la libertad es igual o similar a lo que hablan dichos autores. En el artículo, bueno, como ya indiqué, no se define la libertad, pero en el artículo 19, dentro de este que es bastante extenso, habla de que en Chile no hay esclavos y todo aquel que pise su territorio queda libre. Por lo tanto, aquí hay una idea de libertad positiva a la cual hace referencia Isaías Berlín, refiriéndose que la libertad positiva es la donde la persona es dueña de sí mismo. Eh, una idea bastante contraria a la esclavitud, ciertamente. Entonces, podemos ver que de alguna forma la Constitución habla de esta libertad, pero luego, si continuamos analizando el artículo 19, vemos que la libertad se categoriza, porque habla de libertad de enseñanza, libertad de trabajo, de difundir y crear las artes, etc. Entonces, el concepto prematuro que damos de la libertad de la Constitución es la capacidad que tienen los individuos para hacer lo que quieren o pueden, pero dentro de una sociedad o una comunidad que obviamente es compartida con otras personas, por eso es una sociedad como se señala, y que estos individuos semejantes tienen la misma capacidad de hacer lo que ellos quieren o lo que pueden hacer. Encontramos que este término, o sea, esta definición es amplia, pero la limitamos con el poder, que no me refiero a un poder, me refiero al poder de capacidad, eh, y que se comparte, que es un espacio compartido con otras personas. Isaías Berlín también hace la diferencia entre capacidad y libertad, porque una persona puede, en el hipotético, puede querer volar, pero por más que quiera no puede. Eso significa que está privado de su libertad. Isaías Berlín llega a la conclusión de que no es así, que no se tiene, que la falta de capacidad no significa la falta de libertad. Una parte importante de la definición prematura que dimos de la libertad, desprendida del análisis del artículo 19, es que ésta se da en un espacio compartido con otros individuos. ¿Y esto por qué? Ya que debido a que el artículo 19 consagra el derecho de enseñanza o el derecho y libertad de crear o difundir las artes,
si el individuo estuviese solo, ¿a quién podría enseñar o difundir su arte? Por esto que decimos que se da en una sociedad esta libertad. Y como en la mayoría de las sociedades, por lo general, existen leyes o normas, podemos decir también que la libertad, en el caso de la Constitución, se puede dar en un espacio con ciertas restricciones, leyes o normas. Bueno, referente a lo anterior, encontramos como fundamento lo que dice Immanuel Kant, refiriéndose a la libertad y diciendo que esta es la capacidad del individuo de no obedecer ninguna otra ley más que a la que él ha dado su consentimiento. Nuevamente, encontramos esta idea de que la libertad se puede desarrollar o se puede dar dentro del margen de las leyes o ciertas normas. Continuando con lo que dice Kant, hacemos hincapié en lo que es la validez de las leyes, pues para que el individuo libremente y no de forma impuesta respete las leyes, este tiene que ver que éstas sean válidas de cierta forma, como en el caso que se señala aquí, tiene que ver con el consentimiento. En otros podría ser que la ley fuese justa, que realmente represente a quienes están regidos bajo ella, etc. Bueno, ahora nos referimos a otro autor que es Rousseau, el cual diferencia entre dos libertades. La primera es la natural, que es con la cual el individuo nace, se halla en estado salvaje y ajeno a sus semejantes. Por otro lado, la civil, que es la libertad de comportarse moral y racionalmente dentro de reglas acordadas por la voluntad general o la voluntad conjunta de las personas para buscar la armonía y una mejor sociedad. Aquí hacemos la relación entre el concepto de bien común y libertad. Y desprendemos como resultado o llegamos a la conclusión de que la Constitución habla de una libertad civil, debido a que ésta contempla el hecho de que la persona o las personas pueden vivir en libertad y en armonía desarrollándose bajo ciertas normas o leyes que en este caso se señala que son de la voluntad general. Bueno, en el apartado de las conclusiones llegamos a inferir que la libertad se nombra de manera explícita, pero se define de manera implícita. Y también hablamos de los riesgos que pueden generar, o sea, los problemas o consecuencias que puede generar el definir la libertad en la Constitución. Si el legislador hubiese dado una definición, esta se pudo haber asociado con la de otros autores y la propia Carta Fundamental hubiese tenido un sesgo o se hubiese inclinado por ciertas doctrinas de dichos autores, o la gente lo hubiese interpretado de dicha manera. También la libertad en su mayoría se categoriza en la Constitución y se consagra como un derecho. Otro tema del cual hablamos en las conclusiones es por qué el legislador o por qué no se define la Constitución, o sea, la libertad de la Constitución. Pudo haber sido un olvido del legislador, no es necesario, o tiene que ser como en el caso del terrorismo, que no está definido en la Constitución y lo tiene que hacer o determinar una ley. Bueno, no está, no, llegamos finalmente a la conclusión de que no es necesario y que para evitar los riesgos anteriores mencionados fue mejor no definirla en la Carta Fundamental, pero tampoco se hace en una ley. No obstante, es necesario tener una definición objetiva de la libertad, porque si cada constitución definiera la libertad, digamos, a su manera, podría dar paso a estados o constituciones muy opresoras o muy irresponsables. Y finalmente, la Constitución tiene una libertad parecida a la que señala el autor Rousseau, que es la libertad civil, y que el carácter más importante es que la libertad sí se puede dar dentro de ciertas normas y restricciones o limitaciones en favor de algo, que sería el bien común.